El primer recuerdo que tengo de mi madre no es de su rostro, es de su silencio, un silencio sólido y pesado que llenaba la casa como una niebla húmeda y pegajosa. No estaba vacía, estaba ocupada, ocupada por el zumbido bajo y constante de la vieja radio que estaba en el estante de la cocina, junto a la ventana que daba a la pared gris del vecino. Era un aparato de madera oscura, con una tela verde mar cubriendo el altavoz y un dial iluminado por una luz ámbar que, de niño, me parecía un ojo siempre atento y vigilante. Nunca sintonizaba una emisora de verdad. Nunca había música, ni noticias, ni siquiera la alegre voz de un locutor. Solo estática. Un mar de grillos electrónicos, un ruido blanco constante que era el bajo perfecto para el silencio de aquella mujer. Se movía por la casa como un fantasma elegante. Un sencillo vestido de lino, el pelo recogido en un moño impecable, las manos siempre ocupadas, arreglando un jarrón ya arreglado, alisando una cortina sin arrugas. Sus ojos, de un gris casi transparente, nunca se posaban en mí mucho tiempo. Veían a través de mí, enfocados en un punto distante, en una frecuencia que solo ella podía oír, sintonizados con esa radio de estática perpetua. Crecí pensando que esto era normal, que todas las casas solían a cera y soledad, que todas las madres eran estatuas de sal, mujeres congeladas en el tiempo, con el alma evaporada, dejando solo el vacío ritual de la vida cotidiana. ¿Mi padre? Una fotografía en blanco y negro en la sala. Un hombre con bigote y mirada seria, que había muerto joven, dejando atrás una viuda de yeso y un hijo que había aprendido a hablar suavemente para no romper el cristal invisible que lo envolvía todo. Yo era el director de esa orquesta de quietud. Aprendí a calcular mis pasos, a masticar sin hacer ruido, a contener la tos hasta ponerme rojo. Mis juegos eran solitarios y silenciosos. Los jugaba en el suelo de mi habitación, fuera de su vista. El único sonido que me permitían oír, el único que ella parecía tolerar e incluso buscar, era el susurro electrónico de la radio. A veces la pillaba de pie en la cocina, con la mano apoyada en la encimera, los ojos cerrados, inmóvil como una escultura, inmersa en esa nada silenciosa. Era lo más cercano a la paz que veía en ella. Y es aquí, en esta habitación, en este sofá de cuero desgastado que huele a polvo y madera vieja, que traigo este recuerdo a la superficie. No estoy solo. Al otro lado, fuera de mi campo de visión, una presencia silenciosa escucha. El terapeuta. Su respiración tranquila es otra clase de estática, humana, un punto de anclaje en este mar turbulento de recuerdos. Acudí a él porque el silencio años después dejó de ser un consuelo para convertirse en una agonía. Porque heredé la casa, heredé la radio y heredé el mismo vacío gélido de mi madre, y me persigue. Acudí porque, antes de morir, finalmente se derrumbó. Y lo que salió de ella no fue un grito, sino una confesión, una frase susurrada que resquebrajó los cimientos de toda mi existencia. Y esta confesión, doctor, está directamente relacionada con esa maldita radio y todo ese silencio que la precedió. La sesión es el escenario donde desenvuelvo este paquete envenenado. Cada recuerdo que traigo es un hilo del que tiro, intentando deshacer el nudo ciego que ella dejó atrás, y empiezo por el principio, con el sonido que llenó el vacío, con la estática, con la radio, con la mujer de hielo que fue mi madre. Esta no es una historia sobre la muerte, es una historia sobre lo que estaba muerto dentro de ella mucho antes de que su corazón dejara de latir. Y me temo sobre lo que estaba muerto dentro de mí. Si esta historia te conmueve, comenta a continuación desde dónde la estás viendo y qué hora es allí. La voz del terapeuta interrumpe mi flujo, suave, neutral. ¿Y cómo te sentiste pequeño en esa casa silenciosa? Cierro los ojos. Huelo a cera de abeja y a moho viejo de la tapicería.
Me sentí invisible, como si formara parte del silencio, como si hacer ruido fuera cometer un delito, un pecado. Hace una pausa. Oigo el bolígrafo rascando el papel, otra estática, otra frecuencia registrándose. Esta sesión es el confesionario secular donde desvelo los secretos de una familia que nunca supo amar, solo existir. Y todo empieza y termina con ese sonido. El sonido de la nada. El sonido de una mente sintonizada con una emisora que no existe para nadie más. Mi padre era un fantasma de contornos desdibujados. En la pared de la sala, su fotografía era un retrato conveniente. Un hombre de traje oscuro con expresión seria y un bigote cuidadosamente recortado que ocultaba cualquier atisbo de sonrisa. Carecía de historia, carecía de anécdotas. Su existencia se reducía a una sola frase, repetida por mi madre como un epitafio cada vez que yo, rara vez, me atrevía a preguntar: «Tu padre era un buen hombre, la guerra se lo llevó». ¿Qué guerra? ¿Qué significaba ser bueno? Estas preguntas murieron en mi garganta, tragadas por el hielo de esa respuesta final. Ella no estaba de luto, cargaba con un vacío. Su ausencia no era una herida abierta, era un mueble retirado de la habitación, un espacio vacío que nadie se atrevía a llenar. No había ira, ni añoranza, ni amor persistente. Había un vacío, y yo, ingenuamente, creí que ese vacío era lo que quedaba de un gran amor perdido. Creí que ese silencio monumental era su eterna reverencia por su memoria. Nuestra dinámica era un ballet de soledades paralelas. Ella, la viuda de hielo, y yo, el niño fantasma. Nos hablábamos con frases funcionales, cortas y necesarias. La comida está lista. Voy a la escuela. Sí, madre. No, mamá. Nunca un ¿cómo dormiste? Nunca un ¿qué soñaste? Los sueños, aprendí rápidamente, eran irrelevantes. Lo que importaba era el ritual del despertar, los platos lavados y guardados en su lugar, los zapatos perfectamente alineados junto a la puerta, los libros escolares, cuyas coloridas portadas contrastaban con la aburrida paleta de colores de la casa, debían permanecer dentro de la mochila, fuera de la vista. El único elemento que desafiaba el orden estéril de aquel lugar era la radio, era su concesión al caos, a lo impuro. La estática era lo único orgánico, pulsante, pero sin sentido, que permitía entrar. A veces, muy raramente, intentaba sintonizarla. Sus delgadas manos, de dedos largos y huesudos, giraban la perilla con infinita paciencia. La estática ganaba capas, voces distantes y distorsionadas emergían como personas ahogándose en un mar turbulento. La música de un violín tocado en un planeta alienígena resonaba durante 2 segundos antes de desaparecer de nuevo en el ruido. Y entonces, invariablemente, dejaba escapar un suspiro apenas perceptible y dejaba que el dial volviera a su posición de reposo en el fondo plano del espectro, donde el sonido era uniforme, predecible y seguro. Era el sonido del control, de la nada domada. Ahora en el diván, la terapeuta pregunta: «¿Y tú, pequeño, qué hacías durante esos rituales?» Mi voz está ronca. Observaba. Escondida en el pasillo, esperaba que encontrara una canción, cualquiera, un vals, una canción de rock, un anuncio de detergente, cualquier cosa que demostrara que había un mundo ahí fuera, ruidoso y colorido, que algún día podría rescatarnos. Pero el rescate nunca llegó. Solo regresó la estática, como una puerta que se cierra, y empecé a notar un patrón. Cada vez que la tensión en la casa alcanzaba un punto insoportable, después de una cena particularmente tranquila, o en noches de tormenta cuando el viento aullaba como un alma en pena, ella encendía la radio, no para intentar sintonizarla, sino simplemente para encenderla. Dejaba que el ruido continuara. Era su cigarrillo, su copa de vino, su adicción.
Se inclinaba ligeramente hacia la caja de madera, como esperando que la estática le susurrara un secreto. A veces sus labios se movían, formando palabras silenciosas, una respuesta a una voz que solo ella podía oír en el ruido. ¿Y el hombre de la foto? La voz tranquila de la terapeuta me hace volver. Tu padre. Habló con él. Le dedico una sonrisa amarga que él no puede ver. No, nunca. Ella hablaba con la radio. La radio era más real para ella que para mí, más real que el recuerdo de su marido. Fue aquí, doctor, en la soledad de esa observación, donde se plantó la semilla de la duda. Si ella no estaba en sintonía con esta realidad, ¿en cuál vivía? Si no hablaba con el fantasma de mi padre, ¿con cuál? El hombre invisible de nuestra casa no era el guerrero fallecido de la foto, era otra persona, alguien cuya voz, cuyo eco, ella insistía en buscar entre la interferencia y el ruido. Alguien que no era mi padre, alguien que, solo décadas después descubriría, era el verdadero arquitecto de nuestra silenciosa prisión. El tiempo en esa casa no transcurría en años, transcurría en capas de silencio, cada una más densa que la anterior. Ya no era un niño, sino un joven adulto que había aprendido a imitar la frialdad de mi madre como mecanismo de supervivencia. Mi vida fuera de esa casa era una actuación. Hablaba, socializaba, reía en los momentos oportunos. Pero dentro, la estática de esa cocina seguía siendo la banda sonora fundamental de mi existencia. Era un extraño en el mundo ruidoso, siempre ansioso por regresar a la quietud claustrofóbica que paradójicamente era mi único hogar conocido. Hasta que el frágil equilibrio de aquella existencia se hizo añicos. No con un estallido, sino con un susurro. Era la gripe, algo banal, común, pero en ella, en aquella mujer cuya presencia era sólida e inamovible como una montaña, una simple gripe era un terremoto. La fiebre la derribó. La doncella de hielo por fin se derretía. Fui yo quien la encontró, aún de mañana. No estaba en la cocina, preparando café en silencio. Su cama, siempre hecha con precisión militar, estaba deshecha. Yacía bajo las mantas, pálida, con la piel fina y translúcida pegada a los huesos de su rostro. Sus ojos, siempre fijos en el infinito, estaban vidriosos, llenos de un miedo animal que nunca pensé ver en ellos. El silencio ya no era soberano. Lo rompía el sonido áspero e irregular de su respiración. Cuidarla fue la experiencia más íntima y perturbadora de nuestras vidas. Le di cucharadas de caldo de pollo, le humedecí los labios agrietados con un paño húmedo. La vi de verdad, por primera vez, no como un monumento, sino como un ser humano frágil, frágil. Ella, en su estado de debilidad delirante, lo permitió. Sus ojos me siguieron por la habitación, ya no me perforaban, sino que se fijaban en mí, como si fuera una aparición, un ángel o un demonio febril. Y entonces, una noche particularmente mala, la grieta se abrió. La casa estaba a oscuras, iluminada solo por una tenue lámpara en el pasillo. Estaba sentada en una silla junto a la cama, casi dormida, cuando sentí sus dedos, cálidos y secos como ramitas, cerrarse con sorprendente fuerza alrededor de mi muñeca. Abrí los ojos de golpe. Me miraba fijamente, con las pupilas dilatadas y el sudor humedeciéndole las sienes. Movió los labios. Un sonido salió de su boca, apenas un rasguño en la garganta. «Sí, mamá», susurré inclinándome más cerca, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Tiró de mi brazo con desesperación, acercándome la cara a centímetros de la suya. Olía a enfermedad, a Vicks Vaporub y a un perfume viejo y polvoriento que nunca usaba. Sus ojos no estaban puestos en mí, estaban fijos en algo, o alguien, detrás de mí, en el rincón oscuro de la habitación.
Su voz llegó, cristalina, llena de una emoción cruda y sin filtrar que me heló la sangre. Sabía que vendrías. Siempre oía tu voz entre el ruido. No me hablaba a mí. Esa mirada, ese tono, era para otra persona. Un escalofrío me recorrió la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, decir algo, sus labios volvieron a moverse y un nombre se me escapó. Un nombre que no era el del hombre de la fotografía de la habitación. No era Carlos, no era Juan, no era un nombre cualquiera. Era un nombre extraño, musical, casi inventado. Lucien. Y entonces, como si ese nombre la hubiera agotado por completo, la fuerza que la había sostenido se desvaneció. Su mano se aflojó, soltando mi muñeca. Cerró los ojos y se dejó caer sobre la almohada, dormida al instante, con la respiración más regular, como si se hubiera roto un hechizo. Me quedé paralizada en la silla, con la muñeca aún ardiendo donde sus dedos me habían agarrado. La habitación volvió a quedar en silencio, pero el silencio era diferente. Estaba cargado de significado, cargado con la violación de una ley fundamental de nuestro universo particular. Lucien. ¿Quién era Lucien? La voz en el ruido, el hombre invisible. Ahora en el sofá, mi propia voz me suena extraña al recordar ese momento. Fue como oír hablar a una estatua, y no una oración, sino una confesión de amor. Hago una pausa, tragando saliva con dificultad. No estaba delirando en algo, doctor. Estaba delirando con alguien. Alguien real para ella. Alguien que no fuera mi padre. El terapeuta permanece en silencio un buen rato, y casi puedo oír cómo gira su mente, conectando puntos. Cuando por fin habla, su voz es suave, pero la pregunta es como un cuchillo. ¿Y la radio? Estaba encendida esa noche. Cierro los ojos y revivo la escena. La lámpara tenue, el olor a enfermedad, el sonido de su respiración. No, respondo, y la verdad me golpea con nueva fuerza. La radio estaba apagada. Por primera vez que yo recordara, la casa estaba en completo silencio. Y fue en ese silencio que finalmente salió su voz. Nunca volvió a ser la misma después de aquella fiebre. La enfermedad pasó, el color volvió a sus mejillas, pero algo fundamental se había roto y seguía sin repararse. La fisura abierta por el delirio permaneció como una grieta en una fina capa de hielo. Su silencio, antes impenetrable, ahora parecía frágil, vulnerable. A veces la sorprendía mirándome, no a través de mí, pero a mí, con una expresión que rozaba la perplejidad, como si intentara comprenderme, recordar cómo había llegado hasta allí. Y lo que era aún más aterrador, a veces la pillaba mirando la radio con miedo. El ritual, sin embargo, persistió. La radio seguía con su estática perpetua. Pero ahora escuchaba ese sonido con nuevos oídos. Ya no era solo el ruido de fondo de mi vida, era una pista. La voz que había oído en ese ruido tenía un nombre, Lucien. Y yo, el niño fantasma, me había convertido en un detective silencioso, obsesionado con descifrar el código de mi propia madre. Su muerte fue tan silenciosa como su vida. Un infarto, un domingo por la tarde. Estaba sentada en el sillón de la sala, leyendo o fingiendo leer un libro. Cuando me acerqué para decirle que la cena estaba lista, estaba destrozada, sus ojos grises finalmente enfocados, pero en un punto muy, muy lejano. La paz en su rostro era la única emoción genuina que la había visto expresar en toda mi vida. Por fin había sintonizado con la frecuencia que había estado buscando. La casa se volvió mía, y el silencio en su interior se amplificó hasta alcanzar un nivel ensordecedor. Era un silencio pesado, culpable, lleno de ecos no expresados. Deambulé por las habitaciones, como un fantasma que hereda el castillo de otro fantasma. Y fue durante este vacío, semanas después del funeral,
que la necesidad de respuestas se convirtió en una picazón insoportable bajo mi piel. Necesitaba encontrar Lucien, necesitaba encontrar mi voz en el ruido. La búsqueda fue metódica, obsesiva. Revolví cajones, armarios y baúles en el ático. Encontré las previsibles reliquias de una vida estéril, certificados, chequeras viejas, ropa guardada en naftalina. Nada del hombre, nada que siquiera insinuara una vida antes de mi padre, antes de esa casa, antes del silencio. Hasta que recordé el único lugar que realmente era así la cocina. No los cajones de los cubiertos ni el aparador, sino el pequeño armario alto junto a la ventana donde guardaba hierbas secas, bolsitas de té y las válvulas de la radio. Sí, la vieja radio funcionaba con válvulas y ella guardaba unas cuantas, cuidadosamente envueltas en telas de algodón, dentro de una vieja y anodina lata de galletas. Mi corazón se aceleró. Este era el único ritual que no entendía. ¿Por qué guardaba las piezas de repuesto de aquel dispositivo obsoleto con la reverencia de quien guarda un tesoro? Con manos temblorosas recogí la lata. Pesaba más de lo debido. Dentro, entre los envoltorios de tela que contenían las válvulas relucientes, había un objeto rectangular envuelto en un paño de cocina azul descolorido. Lo saqué. Era un cuaderno. Una cubierta de cuero marrón, desgastada por los bordes, sin ninguna inscripción. Un diario. Me quedé sin aire. Tenía en la mano no solo un objeto, sino la llave. Sentí, con una certeza visceral, que estaba a punto de violar su santuario más íntimo, el último lugar donde se guardaba el verdadero secreto. Lo abrí. La letra era suya, inconfundible, pero diferente. Menos rígida, más fluida, casi juvenil. Las anotaciones no tenían fecha. Eran un flujo de conciencia, fragmentos, sueños. Y todo estaba cifrado, no en un código complejo, sino en un lenguaje de símbolos y metáforas densas y oscuras. El jardín está cerrado hoy, la valla es de alambre de púas y se extiende hasta el cielo. La radio solo pone su música cuando la noche es muy oscura. Es un vals, siento sus brazos rodeándome con la estática. Volví a soñar con el agua, estaba quieta, oscura. Algo se movía debajo, algo que tenía su voz. El espejo del pasillo me mostró su rostro hoy. Por un segundo, detrás del mío, sonrió, y en todas partes la palabra estática, no como un sonido, sino como un lugar, un estado del ser. Hoy volvía estática. Aquí es más seguro. Me dijo que en estática nada nos puede hacer daño. Ahora, durante la sesión, sostengo el diario físico en mis manos. Lo llevo conmigo, es mi talismán, mi prueba. Se lo muestro al terapeuta, quien permanece en la sombra. Ella no vivía en el mundo real, doctor, digo, con mis huellas dactilares presionando el cuero envejecido. Vivía en este lugar mental al que llamaba estático. Y no estaba sola allí, Lucien estaba con ella. El diario no es el registro de una vida, es la transcripción de una historia de amor con un fantasma que habitaba en las ondas de radio. ¿Cómo descifro esto? ¿Cómo accedo a esa frecuencia? La voz del terapeuta llega tranquila, analítica, pero incapaz de ocultar un hilo de fascinación clínica. No es un código que se descifre con la mente racional, es una encriptación del inconsciente. Freud diría que son sueños despiertos, deseos reprimidos en forma de símbolos, el jardín, el agua quieta, el espejo y la radio. La radio es el medio, el instrumento que permite la comunicación entre sus mundos consciente e inconsciente. El amante no es real, es una proyección, pero niego con la cabeza negándolo vehementemente. No, es demasiado real, la pasión es real. El dolor es real, el miedo es real. No estaba fantaseando, doctor. Estaba comunicado, y necesito saber cómo.
Necesito saber por qué. El diván se convirtió en la mesa de operaciones donde diseccionábamos el cadáver psíquico de mi madre. El diario, abierto sobre mi regazo, era nuestro manual sobre la anatomía del inconsciente. El terapeuta, una voz en la oscuridad, el cirujano guiando el bisturí. «Léeme otra entrada», pide, su voz como un hilo conductor en mi confusión. No intentes interpretarla todavía. Simplemente lee. Deja que las palabras respiren. Mi voz, áspera, resuena en la habitación silenciosa. El confesionario está lleno de arena hoy. No me salen las palabras, solo susurros apagados. Necesito el ruido blanco. Necesito el mar de grillos para ahogar el sonido de mis pecados. Pecados, repite la voz de la terapeuta neutra, pero enfatizando la palabra. Se sentía culpable. ¿Qué más? Paso las páginas y mis dedos encuentran un pasaje donde la escritura es más tensa, casi garabateada. Me pidió que profundizara. Yo era lo que le impedía sumergirse de cabeza en su locura, en esa habitación sin puerta con Lucien. Continúa, insta incansablemente la voz del terapeuta. Encuentra una página donde los símbolos se repiten con urgencia febril. La radio se calentó hoy. Me quemó el dedo. Siento como si me atrajera hacia el altavoz. La rejilla es como una boca oscura. Él está ahí. Puedo verlo en la oscuridad, detrás de la tela verde. Me llama. Su voz es un hilo de seda cálido en el frío. La sesión se convierte en un análisis freudiano de sueños. El terapeuta me guía a través de la jungla de símbolos. La radio no es solo un medio, es un símbolo fálico evidente, fuente de placer y dolor. Arde, pero su voz es como seda cálida. El confesionario lleno de arena, la incapacidad de confesar, de liberar deseos reprimidos. El agua quieta con algo moviéndose debajo. El inconsciente, los deseos estancados pero vivos, listos para emerger. Hace una pausa dramática. Y el hombre. Lucien no es un verdadero amante. Piensa en la voz que solo ella oye, que habita en un dispositivo, que la llama a un mundo privado, que es a la vez un consuelo y una peligrosa tentación. ¿Qué te sugiere esto? Me quedo en silencio. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una forma que me llena de horror. ¿Era religiosa? Pregunto, confundida. Piensa en términos de transferencia, de proyección, insiste la voz, suave pero insistente. Un hombre inalcanzable, de voz seductora, que habita un lugar sagrado y prohibido, a quien se le confiesan los pecados más íntimos. La descarga me golpea como una descarga eléctrica. ¿Un sacerdote? La palabra sale de mí como un escupitajo. Lucien era sacerdote. Es una hipótesis, corrige el terapeuta con cautela. Pero Freud nos advierte, a veces un puro es solo un puro, y a veces un aficionado a la radio es la encarnación de un complejo de Edipo sin resolver. Continúa, con la voz como si estuviera sermoneando a un estudiante particularmente lento. El niño inconscientemente desea al progenitor del sexo opuesto y ve al progenitor del mismo sexo como un rival. En el caso de una mujer, la filiación. Si este conflicto no se resuelve, se manifiesta en la edad adulta. La búsqueda de figuras de autoridad inalcanzables, tabúes. El sacerdote es la encarnación máxima del tabú, prohibido, sagrado, inalcanzable. La voz en la radio, sin cuerpo, sin rostro, era la proyección perfecta. Ella no amaba a un hombre, amaba idea del pecado. Amaba la transgresión misma. La radio era su confesionario invertido, donde iba no para absolverse, sino para entregarse a un pecado imaginario. Me llena de rabia, rabia contra ella, rabia contra esta teoría seca y clínica que reduce mi existencia a un síntoma psíquico de mi madre. ¿Y qué era yo?
Mi voz tiembla de odio. El rival, el marido mezquino que le impidió cumplir su enfermizo deseo de un fantasma con sotana. La voz de la terapeuta permanece serena, un faro en mi confusión. Fuiste su vínculo con la realidad, la consecuencia física de una vida real. Lucien era la vía de escape. La estática era el útero simbólico donde podía regresar, a un lugar anterior a las responsabilidades, a los maridos, a los hijos. Un lugar donde solo existía el deseo puro, insatisfecho y por lo tanto eternamente perfecto. Cierro el diario de golpe. El cuero cruje. Ella prefirió el eco de una voz que no existía al sonido de mi voz real. Digo, y es la revelación más devastadora de mi vida. El terapeuta no discute. Su silencio es la confirmación final. El análisis del terapeuta era lógico, clínico, elegantemente freudiano, pero no harto era como comer de un menú descriptivo de un plato. Conocía los ingredientes, la textura, el sabor teórico, pero el hambre visceral, la necesidad carnosa de ensayo, permaneció. El diario era la teoría. Necesitaba la evidencia física, necesitaba escucharla. La obsesión consumió el duelo. La casa ya no era una tumba, sino un campo de investigación. Cada sombra, cada objeto, fue reevaluado bajo la nueva luz de la hipótesis del sacerdote fantasma. La radio, en el centro de la habitación como un altar profano, se convirtió en mi foco. Ya no la veía como un mueble, la veía como una caja fuerte, un portal, el testigo final. Hojeó el diario frenéticamente, ya no buscando símbolos, sino instrucciones prácticas, una clave. Y fue en una de las últimas entradas, con la letra más temblorosa y decadente, donde la encontré. No era un símbolo, era un número. Una secuencia aparentemente aleatoria, garabateada en el margen, como si temiera escribirla con claridad. 83.7. A su lado, las palabras, la frecuencia del silencio que habla. Solo allí es claro, solo allí es real. Mi corazón se aceleró. 83.7. No era una emisora de radio convencional, era un punto muerto en el dial, un espacio entre estaciones, generalmente ocupado por estática, ruido blanco. Ahí es donde sintonizaba, no para escapar de la estática, sino para encuéntrala en su forma más pura. Y según la nota, era hoja que a voz de Lucien era clara. Llevé el diario a la siguiente sesión. Me sudaban las manos y manchaban el cuero antiguo. Necesito hacer esto, dije, incluso antes de tumbarme en el sofá. Necesito conectar. El terapeuta intentó ser cauteloso. Es un riesgo. Estás buscando la confirmación de una fantasía. Podría ser decepcionante o podría ser perturbador de una manera para la que no estamos preparados. Ya estoy perturbado, mi voz resonó en la habitación entrecortada. Me he pasado la vida escuchando ese ruido. Ahora necesito saber si había una voz dentro. Necesito oír lo que oyó. Comprendió que no había disuasión. La sesión se convirtió en un ensayo para el ritual. Hizo preguntas intentando prepararme para la decepción, para el vacío. ¿Y si es solo estático? Así que eso es lo que ha oído toda su vida, y eso es bastante loco, respondí. Esa noche, solo en la casa silenciosa, me preparé. Me senté en la misma silla donde ella había muerto, frente a la radio. Su presencia parecía impregnar el cuero. La esfera ámbar me devolvía la mirada, su único ojo ciego. Con macabra reverencia encendí la radio. El familiar mar de estática llenó la habitación. Era el sonido de mi infancia, mi juventud, mi herencia. Respiré hondo. Mi mano temblorosa se acercó al sintonizador. Lo giré lentamente, pasando por alto las voces lejanas de los locutores nocturnos, los acordes perdidos de la música country, los predicadores apasionados que emergían de una frecuencia silbante. La aguja se deslizó por el dial iluminado.
80, 81, 82. Al acercarme a 83.7, la estática parecía intensificarse, hacerse más densa, más urgente. Me sudaban los dedos. El corazón me latía con fuerza en la garganta. 83.7. Giré la perilla con precisión milimétrica. La aguja se alineó perfectamente con el número y no hubo silencio. La estática no cesaba. Cambió. Ya no era un ruido caótico y monótono. Ahora tenía una cadencia, un patrón de respiración. Era el sonido de una vieja cinta de casete a punto de tragarse su propio contenido, el susurro de una cinta magnética desgastada al límite. Y entonces surgió una voz. No era la voz de un locutor, no era la voz de un sacerdote, era a voz de mi madre, joven, asustada, pero llena de una emoción pura y cruda que jamás había escuchado en mi vida. Es hoy. Sé que es un pecado, sé que es una locura, pero necesito decirlo. Antes de que se me acabe el valor, antes de que la estática me lleve de vuelta, tosió nerviosamente. El sonido de la cinta rodando era casi tan fuerte como su voz. Lucien, tu nombre es tan hermoso. Lo repito suavemente, en la oscuridad, y siento una calidez que no debería sentir. En la iglesia, cuando hablas, no oigo las palabras de Dios. Solo oigo tu voz. Es una voz cálida, como ninguna otra. Cierro los ojos e imagino que no es a Dios a quien sirves, sino a algo más cercano, algo que quema. Hubo una pausa, llena del ansioso siseo de la grabación. Me imagino que la radio de la cocina eres tú, que giro el dial y encuentro tu frecuencia. Te hablo a través del ruido. Es la única manera. Tú eres un hombre de Dios, yo no soy nada, una mujer con un niño pequeño, un esposo que no me ve. Pero en el ruido no soy eso, solo soy una voz que te adora, y tú solo eres la voz que me tranquiliza. Otra pausa, un sollozo ahogado. Ayer soñé contigo. No era un sueño de iglesia, era un sueño de jardín. No llevabas sotana, y yo no llevaba anillo. Fue un pecado tan hermoso que me desperté llorando y encendí la radio. Y pasé horas escuchando la estática, fingiendo que era el sonido de tu respiración mientras dormías a mi lado. Su voz se quebró, llena de una angustia devastadora y erótica. Esto es una locura, lo sé. Por favor, no me juzgues. Borraré esta cinta más tarde, la tiraré al río. Es que necesito contárselo a alguien, aunque ese alguien sea solo un micrófono barato y una cinta que nadie escuchará jamás. Te quiero, Padre Lucien, te quiero tanto que deberías arder en el infierno. Y lo peor es que no me importa. Un último clic, un silencio abrupto, y entonces la estática regresó, triunfante, llenando el horrible vacío que la confesión había dejado. No me moví. Mi mano seguía en el botón de la radio, congelada. Ella no oía ninguna voz. Estaba grabación 1. Confesó su amor prohibido al vacío, al ruido, y luego guardó la prueba en el único lugar donde sabía que nadie miraría, dentro del mismo instrumento de su obsesión. El terapeuta había cometido un error. Lucien era real, y también lo fue el pecado. La voz de mi madre, joven y cargada de deseo prohibido, aún resonaba en la habitación, impresa en el aire como humo tóxico. La estática de la radio, ahora de nuevo en su zumbido vacío, sonaba como un insulto. Apagué el receptor con un movimiento repentino, y el silencio que siguió fue el más absoluto y aterrador que jamás había experimentado. Era el silencio después del grito, el silencio después de la verdad. Mi primera reacción fue una rabia ciega y visceral. Tiré la lata de galletas contra la pared. Las válvulas de radio se esparcieron por el suelo como dientes de cristal sueltos de un cráneo destrozado. Grité a las paredes que habían oído su confesión, al techo que había presenciado toda mi vida de mentiras. Grité a la foto de mi padre, el hombre bueno que se llevó la guerra,
que probablemente murió sin saber que la mujer que dejó atrás soñaba con ser follada por un sacerdote en un altar de estática. La ira dio paso a una profunda náusea. Había pasado toda mi vida creyendo que su vacío era un tributo. Ese silencio era sagrado. Todo era una farsa, un escenario para un drama en el que yo era el público cautivo e indeseado. Ella no estaba de luto, estaba esperando que un milagro o un pecado trajera al padre Lucien a nuestro sofá, a nuestra cocina, a nuestras vidas. Y entonces la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar con un fuerte crujido que me hizo caer de rodillas en medio de la habitación, entre las válvulas rotas. El niño se quedará solo afuera. Ella no estaba preocupada por mí, estaba preocupada por su soledad, con el hecho de que si cruzaba a la habitación sin puertas con su amante fantasma, tendría que dejarme atrás. Yo no era el hijo, yo era el marido, el sustituto, el guardián de la puerta a su mundo real, el carcelero que le impidió sumergirse de cabeza en la fantasía. Freud, ese viejo y oscuro vidente, tenía razón, pero de una manera mucho más perversa de lo que la terapeuta había supuesto. No era un complejo de Edipo sin resolver. Era peor. Lo había resuelto de la peor manera posible, convirtiéndose en, a mí el padre, el esposo, la figura de autoridad rival. Yo era la ley. Yo era la realidad. Y Lucien fue la transgresión, el dulce e inalcanzable pecado. Para la siguiente sesión estaba destrozada. Mi voz era un trapo. Le conté al terapeuta lo que había descubierto, lo que había oído, la confesión grabada, la revelación final. Ella no me amaba, dijo, y la frase no salió como un lamento, sino como un hecho científico, un descubrimiento anatómico. Me usó. Yo era su perro guardián, el símbolo del mundo real que se vio obligada a habitar. Todo lo que hacía, el silencio, la frialdad, la distancia, no era para proteger la memoria de mi padre, era para proteger fantasía suya, para mantener al mundo exterior, incluyéndome a mí, lo suficientemente lejos como para no contaminar el santuario perfecto que había construido dentro de su propia cabeza, con la voz de un sacerdote como banda sonora. El terapeuta escuchó, y su silencio esta vez fue diferente. No fue clínico, fue respetuoso, casi reverencial, dada la magnitud de aquel macabro descubrimiento. ¿Y tú?, preguntó tras una larga pausa. ¿Cómo te sientes sabiendo que tu papel en su vida fue este? Miré mis manos, las manos de un hombre que había aprendido a no tocar, a no sentir, a no hacer ruido. Siento que heredé una prisión que no construí, respondí. Y peor aún, siento que, de alguna manera, continué el edificio. Guardé silencio, preservé la radio. Me convertí en el guardián de su fantasía, incluso después de su muerte. Ella me programó para esto. Heredé la llave de la bóveda que me contiene. Entonces llegó la comprensión más aterradora, lenta e inexorable como un veneno. «Doctor». Mi voz era un susurro aterrorizado. Mis silencios, mi incapacidad para conectar con la gente, mi atracción por figuras inalcanzables, por amores imposibles. Esto es. Si es esto herencia. No heredé sus ojos ni la forma de su barbilla. Heredé su neurosis. Heredé su inconsciente. Ella no me dio la vida. Me dio una síntoma. No era una persona. Era una extensión de la psicosis privada de mi madre. Un artefacto dejado por un romance que nunca ocurrió. La estática ya no estaba en la radio, estaba dentro de mí. Era el ruido de fondo de mi propia alma, el silbido constante de un deseo que no era mío, de un amor que nunca me perteneció. Me había convertido en la radio. La terapeuta ofreció palabras, herramientas, marcos freudianos para desmantelar la herencia envenenada. Necesitamos separar tu psique de la suya.
El autoconocimiento es el primer paso hacia la liberación. Eran frases hermosas, llenas de lógica y esperanza clínica. Asentí, pagué la sesión y me fui, pero en el fondo sabía que era demasiado tarde. Algunas semillas, una vez plantadas en la tierra fértil del inconsciente, crecen hasta que la olla se agrieta. La confesión de mi madre no fue una revelación, fue un virus. Y yo estaba infectado. Regresé a la casa, ya no la sentía mía. Era como una extensión de su cráneo. Las paredes eran los huesos de su mundo interior. El aire estaba impregnado del aliento de su obsesión. Y la radio, apagada y en silencio en un rincón, era la tumba donde había enterrado su corazón afligido. En los días siguientes una extraña calma me invadió. No era paz. Era la resignación de un condenado que ha escuchado su sentencia y sabe que no hay apelación. Recorrí las habitaciones, tocando los objetos que ella había tocado, no con nostalgia, sino con curiosidad antropológica. Era un arqueólogo de mi propia locura. Y entonces, una noche de lluvia ligera, ocurrió lo inevitable. La casa estaba a oscuras. Estaba sentada en el suelo de la sala, de espaldas al sofá, mirando la radio. La estática de la grabación de mi madre zumbaba en mi cabeza, un bucle infinito de su deseo patológico. Te amo, padre Lucien. Te amo tanto que deberías arder en el infierno. La lluvia golpeaba la ventana, un sonido rítmico y monótono, casi como estática. Sin pensarlo, impulsado por un impulso que no era del todo mío, me levanté y caminé hacia la radio. Mi mano no tembló al encenderla. El dial ámbar se iluminó, y ese ojo viejo y cansado me devolvió la mirada. Un ruido blanco llenó la habitación, fundiéndose con el sonido de la lluvia, convirtiéndose en uno solo, un mar de silencio. Mis dedos encontraron el sintonizador. No los guié. Se movían solos, con una memoria muscular que no era la mía. Giraban el dial con una suavidad que ella habría admirado. Pasaron por las voces, la música, el predicador. La aguja se deslizaba por el dial. 80, 81, 82. Al acercarme a 83, 7, mi corazón no se aceleró. Al contrario, una calma gélida me invadió. Fue como volver a casa. El puntero estaba perfectamente alineado. La estática no cambió. No se oían voces grabadas. Solo era el ruido, puro y constante. Y yo oí, no con los oídos, con algo más profundo. La estática no era un sonido aleatorio, era un lenguaje. Era el sonido del inconsciente. Sí, era el sonido del deseo en su forma más cruda, más tácita, más espontánea. Era el jardín prohibido. Era el agua quieta con cosas moviéndose debajo. Era la habitación sin puertas. Y en medio de ese ruido no oí la voz de ningún sacerdote. Sentí la presencia de ella, de mi madre. No la mujer de hielo, sino la mujer de fuego que encerró en su interior. Su hambre, su pasión, su desesperación, su culpa. Todo estaba allí, codificado en esa frecuencia. Era aterrador, era repugnante y era familiar, porque era la misma estática que siempre había existido dentro de mí. El vacío que cargaba no era la falta de algo, era la presencia, sino heredé una casa. Heredé una frecuencia, sintonicé la emisora de mi madre y descubrí que siempre había estado sintonizada. Ahora, viendo la radio, lo entiendo. El verdadero giro, la provocación final y más cruel, no está en su confesión, está en la mía. No soy el hijo que descubrió el secreto de su madre. Soy el secreto que ella nunca logró confesar. Fui el ancla, sí, pero también la prueba viviente de su fracaso en escapar del todo. Fui el pedazo de realidad que se vio obligada a cargar, el hijo que fue a la vez su carcelero y su más doloroso recordatorio de que el mundo real, con sus consecuencias y responsabilidades, existía. Y el reto que les dejo a quienes han escuchado esta historia hasta el final es este. ¿Cuál es su estática?
¿Cuál es la frecuencia secreta que sintonizan cuando la noche es oscura y no hay nadie cerca? ¿Qué oyen en el silencio? Porque el silencio nunca está vacío. Siempre está lleno de ecos no expresados, deseos incumplidos, confesiones que nunca hicimos. El legado de nuestros padres no está en fotografías ni joyas, está en el ruido de fondo de nuestras propias almas. En el siseo que, si escuchamos con atención, cuenta la historia de todo lo que fueron y de todo lo que estamos destinados a repetir. ¿Te atreves a girar el dial? La aguja de la radio sigue en 83.7. Fluye estática, un río eterno de ruido blanco. No la apago. Por primera vez entiendo su verdadero propósito. No era para que ella escapara, era para ella navegar por. Fue el barco que la llevó al mar tempestuoso de su propio inconsciente, donde sus demonios y sus deseos más profundos nadaban libres. Ahora el barco es mío. La herencia no es la casa, el diario ni el recuerdo de un sacerdote fantasmal. La herencia es el permiso para la locura, la comprensión de que la cordura es una fina capa de barniz sobre un océano de estática primordial. Mi madre no era una enferma, era una exploradora. Cartografió el territorio y me dejó el mapa, escrito en frecuencias de radio y símbolos oníricos. Y yo no sanaré. No lo superaré, aprenderé a navegar. Me sentaré aquí en la oscuridad y escucharé el ruido. Dejaré que me cuente las historias que no tuvo el valor de expresar con palabras. Encontraré la mía, Lucien en la estática, mis propios pecados dormidos en el siseo. El giro final no es que me haya convertido en mi madre, es que siempre lo fui. Y ustedes también son sus padres, son los secretos que nunca contaron, los deseos que nunca cumplieron, la locura que encerraron. La estática es el sonido de nuestra herencia psicológica. Y sigue sonando, siempre. Solo necesitas tener el coraje de sintonizar. Ahora déjame en paz, necesito escuchar el resto.